Imagina que sales a correr o que estás en el gimnasio y de repente, un tirón en el muslo que te para en seco. Bueno, eso a mí me ha pasado y estoy segura de que a ti también. Esa pequeña dolencia que empezó sin importancia, pero que poco a poco ha ido impidiendo que hagas una vida normal. Y piensas, bueno, ¿y ahora qué hago? Un poco de calor, un frío, tal vez un poco de presión, un masaje, cualquier cosa sirve, ¿verdad? Bueno, pues no te preocupes porque hoy en este vídeo vamos a darte todos los consejos necesarios para recuperarte y para prevenir ese dolor. Hoy desde Field Recovery vamos a hablarte de todos esos métodos 100% basados en la ciencia y que funcionan realmente de verdad. Para eso vamos a contar con la ayuda de dos grandes profesionales que colaboran estrechamente con Field Recovery y que van a contarnos todos esos métodos para hacerlo realmente desde casa y obteniendo los mejores beneficios. Vamos a hablar con Natalia, una fisio que se encargará de ponerte a punto ante cualquier percance. Y vamos a hablar también con Víctor, un entrenador personal que te ayudará a decirte cómo moverte para que tu cuerpo diga gracias. En los próximos minutos vamos a contarte cómo recuperarte de esa lesión deportiva, cómo prevenir ese dolor del día a día o cómo decir adiós de una vez por todas a esos dolores crónicos. Así que quédate porque ya somos más de 200.000 usuarios que confían en todo el mundo en Field Recovery y en sus métodos que son 100% efectivos. Este vídeo es para ti si no quieres que el dolor te pare en tu día a día y si eres de los que piensan que es mejor prevenir que curar. Quédate también porque al final del vídeo tenemos un regalo en exclusiva y especialmente para ti. Ahora sí que sí, comenzamos. Bien, para arrancar este viaje me gustaría presentaros a una persona que ya he hablado de ella, se llama Natalia, una fisioterapeuta profesional como la copa de un pino, bajo mi punto de vista, y además que lo que hace, lo hace realmente de corazón, un corazón que no le cabe en el pecho. Natalia, ¿qué tal? Bien, gracias. Bueno, Natalia, nos gustaría saber un poquito cómo es tu día a día. Para empezar, Laura, muchas gracias por esta cálida presentación. En mi clínica cada día es una nueva aventura. Me encuentro con todo tipo de situaciones como un esguince de tobillo por un mal paso o dolores de espalda que incluso hacen que levantarte de la cama sea todo un desafío. Bueno, ¿y qué me dices de las lesiones de hombro? Ese dolor que cuando intentas alcanzar algo en alto parece imposible de conseguir. Pero quizás lo que más veo son personas lidiando con el dolor crónico, ese compañero no deseado que parece no querer irse nunca. Y aquí es donde entra en juego lo que hacemos en Field Recovery. Con el uso apropiado de terapias de frío, calor, compresión y masaje, o la combinación de varias técnicas y métodos, conseguimos grandes beneficios. Cada persona tiene su propia historia y lo que ofrecemos son soluciones 100% personalizadas para que funcionen realmente. Te puedo contar algunos ejemplos, como es el caso de María, que llegó a la clínica con un dolor de rodilla que le impedía hacer vida normal, o el caso de Juan, cuyo trabajo en la oficina le dejó un dolor de cuello que parecía no tener fin. Con el uso apropiado de nuestros productos y terapias conseguimos grandes beneficios. Y lo mejor de todo es que se puede hacer desde tu propia casa y en poco tiempo. Pues realmente muy motivador saber que hay soluciones reales que podemos hacer desde casa sobre todo, así que muchísimas gracias, Natalia. Y ahora vamos a hablar con Víctor. ¿Qué tal, Víctor? Como he dicho, entrenador personal y sobre todo, si no me equivoco, licenciado en actividad física y deporte. Correcto. Muy bien, que se encarga de recibir en sus instalaciones a alumnos y a deportistas para, ayudarles tanto físicamente como técnicamente, sobre todo en su especialidad, en este caso el tenis. Exacto. Y lo más importante de todo, para decir adiós a esas lesiones o no verlas nunca para que no los alejen realmente de su deporte preferido. Bueno, Víctor, ¿podrías decirnos un poquito cuál es tu visión sobre la prevención y la recuperación, de esas lesiones? Hola Laura, lo primero de todo, muchísimas gracias por tu introducción. Verás, en el tenis, como en la vida,
A veces todo se trata de cómo respondes a los golpes. Y no me refiero solamente a los de la pelota, sino a los que nuestros cuerpos reciben constantemente. Verás, en el club de tenis veo jugadores de todos los niveles lidiando todos los días con lesiones, con molestias que podrían ser fácilmente evitables. Desde problemas de rodilla al famoso codo de tenista. ¿Vale? La verdad es que veo de todo. Y mi filosofía es muy simple, tú lo has comentado anteriormente. Es mejor prevenir que curar. Y ahí es donde la educación y los productos adecuados entran en juego. ¿Vale? Por ejemplo, en el club de tenis nosotros utilizamos mucho la compresión y el soporte, sobre todo para aliviar esas articulaciones que reciben mucha carga, como son las rodillas o como son los codos. Y no te voy a mentir, ver parar a uno de nuestros jugadores por el dolor, la verdad es que es algo bastante duro. Pero con los enfoques adecuados, entre ellos los que nos ofrece Field Recovery, la verdad es que podemos reducir los riesgos significativamente. Personalmente, soy un gran fan de la prevención mediante el fortalecimiento, la movilidad y la flexibilidad. Aunque sí que es verdad que a veces no podemos evitar lesionarnos cuando llevamos nuestros cuerpos al límite. Y es ahí donde lo más importante es abordarlo a tiempo y de manera inteligente. Los sacos térmicos, por ejemplo, son adecuados para esos músculos que están tensos, para aliviar esa tensión de los músculos sobrecargados después de un partido o un entrenamiento largo. Y la terapia de frío es mi favorita para aliviar la inflamación después de una sesión especialmente intensa. Mi objetivo es que cada jugador, sin importar ni el nivel ni su edad, pueda disfrutar del tenis sin miedo a las lesiones. Además, con los recursos y los métodos que hoy en día, creo que estoy convencido de que es perfectamente posible. Y en Field Recovery encontramos soluciones que nos ayudan a mantener la salud de nuestros jugadores durante mucho más tiempo. Genial, Víctor. La verdad que yo creo que lo que has dicho, que la prevención y la recuperación usadas de una manera inteligente hacen que nos mantengamos activos durante más tiempo. Muchísimas gracias por todos los consejos que nos has dado. Hemos escuchado a dos profesionales que están a diario lidiando con la salud de las personas, pero me gustaría ir un poquito más allá. Natalia, por ejemplo, ¿podrías decirnos cuáles son, según tu experiencia, las mejores terapias para recuperar o prevenir lesiones? Claro, por supuesto. En nuestra clínica, por ejemplo, utilizamos distintas terapias dependiendo de la lesión o el objetivo de prevención, pero hoy me centraré en 4 fundamentales, que son de calor, frío, masaje y compresión. Vamos una por una. Comenzando por la terapia de calor, también conocida como termoterapia, debemos saber que el calor aumenta la temperatura de la piel hasta 40 grados centígrados, lo que puede mejorar la extensibilidad del colágeno hasta un 25% y aumentar el flujo sanguíneo en un 15%. El uso de la termoterapia está indicado para aliviar el dolor muscular, el calor mejora la circulación sanguínea y además sirve para relajar los músculos tensos. Los beneficios más relevantes de esta terapia son que aumenta la elasticidad de los tejidos conectivos, es decir, músculos y tendones, reduciendo así su rigidez y mejorando su movilidad. Además promueve la vasodilatación, mejorando el flujo sanguíneo de la zona afectada, lo que facilita su curación mediante el aporte de nutrientes. Por ejemplo, para estos casos son muy buenos los sacos térmicos de semillas como estos, que se pueden adaptar a cualquier parte del cuerpo y se pueden calentar fácilmente en el microondas. Además, ya que el calor se va disipando gradualmente, no corremos el riesgo de una sobreexposición del calor. Y yo lo recomiendo. Seguimos con la terapia de frío, también conocida como crioterapia. Aplicar hielo durante 20 minutos puede reducir la temperatura de la piel hasta 10 grados centígrados, lo que disminuye significativamente la percepción del dolor y reduce la inflamación en un 20-30%. Esta disminución de la temperatura de los tejidos conduce a una vasoconstricción o estrechamiento de los vasos sanguíneos en la zona afectada, ayudando así a reducir la inflamación, el edema y por ende el dolor. Su uso está especialmente indicado en las primeras 48-72 horas después de sufrir una lesión reciente como esguinces, distensiones o golpes. Además tiene cero efectos secundarios en contraposición con los antiinflamatorios orales. Para este caso, las bolsas de gel frío, por ejemplo, son la mejor opción, como estas de aquí, que disponemos por su versatilidad, ya que pueden adaptarse a casi cualquier zona del cuerpo. Son realmente mi primera recomendación después de un entrenamiento intenso o después de una lesión reciente.
En cuanto a las terapias de compresión, por ejemplo, una compresión de 20-30 milímetros de mercurio puede aumentar la velocidad del flujo sanguíneo venoso en más del 40% en la zona donde se esté usando la prenda compresiva, mejorando significativamente así la recuperación post-ejercicio. Esto es muy útil realmente en corredores o en deportes de impacto, de saltos, por ejemplo, o de entrenamiento funcional. Además, disponer de prendas de compresión como rodilleras, por ejemplo, como esta, coderas, tobilleras o similares, reduce las vibraciones musculares, disminuyendo la sensación de fatiga y ofreciendo un apoyo extra en las zonas más débiles. Otro de los beneficios que nos aportan las prendas compresivas son, por ejemplo, el retorno venoso, reduciendo así la acumulación de líquidos en las extremidades, como por ejemplo pueden ser las rodillas, y mejora la eficiencia de los músculos en atletas, reduciendo así el tiempo de recuperación. Bueno, ¿y a quién no le gusta un buen masaje? Además, estudios demuestran que el masaje puede reducir el dolor crónico en más de un 50% y mejora la calidad del sueño en personas con insomnio, por ejemplo, en un 60%. Y ya sabemos lo importante que es descansar bien para una buena recuperación. El masaje es capaz de reducir los niveles de cortisol en un 31% y aumentar los niveles de dopamina y serotonina para una correcta recuperación y mejorar el estado de ánimo y bienestar general. Otro de los beneficios importantes del masaje es el alivio del dolor, reducción del estrés, mejora de la circulación y flexibilidad de los músculos tratados. Por ejemplo, las pelotas de masaje, el rodillo de espuma, el foam roller, son excelentes opciones para deshacer nudos musculares, mejorar la flexibilidad y promover la recuperación muscular. Es una forma excelente de autoayuda para mantener los músculos sueltos y prevenir lesiones futuras. Pues realmente increíble, Natalia, ver cómo cada producto, cada terapia tiene su lugar y sobre todo cómo los productos de Field Recovery se adaptan a cubrir cada una de esas necesidades. Muchísimas gracias de nuevo por compartir tu experiencia y sobre todo por ayudarnos a entender y a conocer un poquito más sobre estos productos para mejorar nuestra salud. Y ahora sí, vamos con Víctor. Me gustaría hacerte una pregunta. Me gustaría saber si se podrían combinar 2 o más terapias para acelerar y potenciar los beneficios para una mejor recuperación. Claro, por supuesto. Mira, te pongo un ejemplo. Justo después de una lesión, la aplicación de frío está indicada para reducir la inflamación, como me ha dicho nuestra compañera Natalia. El frío es muy positivo en las primeras 24 a 72 horas después de esa lesión. Aquí, por ejemplo, la bolsa de gel frío es lo más indicado para aplicar en ese momento. ¿Vale? Entonces, la aplicación de frío varias veces al día, los primeros 2 a 3 días, puede ayudar a marcar una gran diferencia. A medida que la inflamación va remitiendo, es el momento de implementar la terapia de calor para mejorar la circulación y la flexibilidad de la zona. En ese momento es cuando los sacos térmicos de semillas son la opción ideal para esta etapa, ya que proporcionan un calor suave y constante que ayuda a relajar los músculos y los tejidos conectivos. Simultáneamente a todo esto, el uso de prendas de compresión, por ejemplo, ayuda a soportar, a apoyar la zona afectada, dando soporte y además limitando los movimientos que puedan provocar unas posibles recaídas. Imaginemos, por ejemplo, a alguien que se está recuperando una lesión de ligamentos, pues una rodillera es algo básico y que le vendría muy bien. Y no olvidemos el masaje. Una pelota de masaje o el foam roller ayudan a trabajar los tejidos más profundos, favoreciendo la movilidad de la zona afectada. Y además se complementan perfectamente con la terapia de calor, ya que esta prepara para los masajes y una terapia de recuperación activa. Pero recuerda, la recuperación no termina con la desaparición del dolor. Es fundamental mantener una rutina de ejercicios para fortalecer y aumentar la flexibilidad del área afectada para evitar recaídas. Aquí, la combinación de terapias juega un papel fundamental para la prevención. Como habéis visto, una recuperación rápida y sostenida se basa en la combinación inteligente de diferentes terapias en las distintas fases de la lesión. Con los recursos y los productos adecuados, no solamente podemos tener una recuperación y volver a nuestra actividad favorita más rápidamente, sino que además podemos fortalecernos de cara a posibles futuros contratiempos.
Pues muy interesante, Víctor, sobre todo porque tus consejos no solo hablan de cómo acelerar esos beneficios, sino también lo que estabas diciendo ahora, subrayan la importancia de un enfoque proactivo para mantenernos fuertes y sanos. De verdad, muchísimas gracias, Víctor, por darnos tu valiosa perspectiva. Antes de concluir, me gustaría saber también si, además de las terapias de las que hemos hablado, existen otros consejos y otras terapias que podamos hablar. Por ejemplo, Natalia, ¿existe algo más que podamos hacer para cuidarnos mucho mejor? Claro, por ejemplo, hay terapias como la electroestimulación transcutánea o la presoterapia, que son terapias más complejas que requieren de equipamiento más avanzado y la guía de un profesional. Las terapias que hemos cubierto hoy son las más accesibles y además pueden tener o generar resultados más beneficiosos para las personas. No solo en términos de accesibilidad, sino también de coste. Además, incorporar ejercicios de movilidad y rehabilitación a tu rutina diaria puede marcar una gran diferencia en términos de salud y bienestar general. No se trata solo de recuperarnos de una lesión, sino de mantener nuestro cuerpo en movimiento para su funcionamiento óptimo. Y no podemos olvidar la importancia de una alimentación saludable, mantenernos bien hidratados y asegurarnos de descansar lo suficiente. Estos son los pilares básicos de una buena salud. A menudo subestimamos cuánto puede influir una dieta equilibrada, beber mucha agua o dormir las horas necesarias en nuestra capacidad de recuperación y de bienestar general. Cosas que todos conocemos, pero que a veces olvidamos y realmente son muy importantes. Al final del día, cuidar de nuestra salud es una inversión a largo plazo. Y recuerda, pequeños cambios en tu día a día pueden sumar grandes resultados en tu salud y bienestar. Totalmente de acuerdo contigo, Natalia. Gracias de verdad por no solo hablarnos de tus conocimientos sobre esas terapias específicas, sino también por recordarnos la importancia de la práctica diaria para cuidar nuestra salud. De verdad, muchísimas gracias. Yo creo que son consejos que podemos empezar a aplicar desde hoy mismo. Para cerrar nuestra charla de hoy, me gustaría preguntarles a ambos ¿por qué elegiríais los productos de Feel Recovery? ¿Qué es lo que los hace esenciales para alguien que quiere mejorar su salud y bienestar? Pues bien, en realidad los productos de Feel Recovery se basan en terapias que están contrastadas y validadas tanto por la ciencia como por nuestra experiencia. La aplicación de frío local, la termoterapia, el masaje o la compresión usadas de forma correcta, de forma adecuada, pueden ayudar mucho a reducir las lesiones o aliviar dolencias crónicas. Cabe recordar que además todos los productos de Feel Recovery están diseñados bajo los mejores estándares de calidad y cuentan con todas las certificaciones tanto para la Comunidad Europea, en el caso de Europa, para la FDA en Estados Unidos o de la UKCA para el Reino Unido. Si a todo esto además lo combinamos con un correcto descanso, una dieta equilibrada y una progresiva rehabilitación, nuestra recuperación está garantizada. Sí, completamente de acuerdo contigo, Víctor. Quizás añadiría que el riesgo de no tratar una lesión a tiempo es algo que no podemos ignorar. No solo se trata de acelerar la recuperación para volver con tanto a nuestras actividades diarias o deportivas, sino de prevenir complicaciones en la atención inadecuada o tardía. Por ejemplo, un esguince de tobillo maltratado puede volver a recaer en comparación a una persona que nunca ha sufrido ese tipo de lesión. Efectivamente, y además contar con un producto, al menos un producto en casa de la marca Feel Recovery, es como tener un pequeño botiquín de primeros auxilios en casa, que es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. No podemos prever cuándo vamos a tener una lesión, pero estar preparados puede cambiar el curso de nuestra recuperación. Además, elegir Feel Recovery significa optar por una marca que entiende de la importancia de la ayuda y de la orientación continua. No solo vendemos productos, sino que ofrecemos soluciones y un acompañamiento en el camino hacia una nueva vida activa y saludable. De hecho, solo tienes que pasarte por nuestra página web feelrecovery.com, donde ofrecemos guías, recursos y consejos para todo tipo de dolencias o lesiones. Pues muchísimas gracias, Víctor, muchísimas gracias, Natalia. Para mí realmente ha sido una conversación muy inspiradora. Gracias por vuestros conocimientos, vuestras experiencias y estoy segura que para la gente de casa también, porque se han llevado una valiosa información y muchísimos consejos que podemos empezar a aplicar para recuperar y para beneficiarnos en nuestra salud y en nuestro bienestar.
Y antes de despedirnos me gustaría compartir con todos vosotros y vosotras algunos testimonios de primera mano que han probado los productos de Feel Recovery y que de verdad quiero que veáis que funcionan. Por ejemplo, Paloma nos comentaba sobre los sacos térmicos de semilla lo siguiente: muy útil, es muy cómodo de usar y muy práctico. Basta con tenerlo 2 minutos y medio en el microondas para que dure más de media hora. Huele fenomenal y los resultados son inmediatos. Reconforta mucho. Pues muchísimas gracias, Paloma, estamos súper contentos de que te haya gustado. Y también Alberto, que nos cuenta lo siguiente sobre el rodillo de masaje para pies. Dice, mucho mejor de lo que esperaba. Tras dolor en un pie desde hace 9 meses, que no es poco, tratamiento con fisio, uno de ellos me recomendó el hacerme con uno de estos kits, nada que ver con el clásico apaño de masajeador con pelota de tenis. Combino el uso de la bola y el rodillo a diario y el pie ha mejorado una barbaridad. ¿Casualidad? No lo creo. Llevo unas semanas con ello y ningún retroceso. El producto es de calidad, con aspectos de ser muy duradero. Contentísimo. Pues nosotros también estamos súper contentos de que los productos de Feel Recovery hayan llegado a vuestra casa y que de verdad estén funcionando. Pues estos son solo un par de ejemplos de que realmente los productos de Feel Recovery funcionan de verdad. Y si has llegado hasta aquí, queremos darte las gracias personalmente. Muchísimas gracias por tomarte ese tiempo en vernos y por descubrir cómo Feel Recovery puede ser tu camino hacia esa mejor salud y bienestar. Como muestra de nuestro agradecimiento y para darte ese empujoncito para que des el primer paso, queremos enviarte un cupón, así que si queréis dejadnos vuestro correo debajo de este vídeo y os haremos llegar ese cupón exclusivo de descuento para vuestra primera compra en Feel Recovery. Y muchísimas gracias de nuevo, de verdad, gracias a Víctor, gracias a Natalia y recuerda, la salud es la inversión más importante que puedes hacer en tu vida. ¡Hasta la próxima!